Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Alex y esto es Miradas desde Eurasia. Esta es la segunda parte de los vídeos que estoy dedicando a hablar de las guerras yugoslavas. En el primer vídeo tratamos la guerra de los 10 días de Eslovenia y la primera parte de la guerra de Croacia. Y en este vídeo hablaremos de la guerra de Bosnia, el conflicto más extenso y más duro de los que sacudieron al antiguo país balcánico. El siguiente conflicto que va a estallar después de las guerras de Eslovenia y Croacia va a ser la guerra de Bosnia. Aquí hay que empezar diciendo que la complejidad étnica de Bosnia va a ser incluso mayor que la de Croacia. Bosnia era la república étnicamente más diversa de todas las repúblicas que había en Yugoslavia, con diferencia. Según el censo de 1991, en Bosnia había un 43,48% de bosniacos, de bosnios musulmanes, un 31,22% de serbios y un 17,39% de croatas. Como podemos ver, los bosnios musulmanes eran la etnia minoritaria más numerosa, pero ni siquiera eran la etnia mayoritaria, porque no llegaban al 50%, mientras los serbios de Bosnia, aunque en teoría fuesen minoría, en realidad tenían un peso demográfico bastante considerable. Y en el caso de Bosnia, pues obviamente el movimiento separatista estará liderado por los bosnios musulmanes. Al igual que en Croacia, en las elecciones bosnias de 1990, resultará ganador otro nacionalista, Alija Izetbegović. Izetbegović era un disidente de larga trayectoria que había llegado a ser encarcelado durante la época yugoslava por promover la separación de Bosnia y por promover el islamismo político. De hecho, Izetbegović tenía una frase que decía lo siguiente: no puede haber compatibilidad entre las instituciones laicas de Yugoslavia y el Islam. A su vez, dentro de la minoría serbia, el partido más apoyado era el Partido Democrático Serbio, dirigido por Radovan Karadzic. Este partido, a pesar de su nombre, era en realidad otro partido nacionalista de derechas, pero en este caso nacionalista serbio. Con Izetbegović en el poder, Bosnia se dirigía hacia la independencia. La tensión en el parlamento bosnio será brutal, y Karadzic, el líder de los serbios de Bosnia, defenderá que si Bosnia tenía derecho a separarse de Yugoslavia, entonces, una vez Bosnia se separase, los serbios de Bosnia también podían, a su vez, separarse de Bosnia. A Izetbegović esto no le hacía demasiada gracia, porque él, lógicamente, quería que la nueva Bosnia independiente heredase las fronteras que había tenido hasta ahora la República de Bosnia que existía dentro de Yugoslavia. Y esto es algo que a mí me resulta muy curioso, porque los movimientos separatistas de Bosnia y de Croacia se quejaban mucho de que estaban oprimidos por Yugoslavia, decían que querían la libertad para su pueblo, que querían liberarse de la opresión comunista y muchas más cosas, pero cuando determinadas minorías que habitaban estos territorios no querían la independencia de estas repúblicas y decidirán separarse para continuar permaneciendo en Yugoslavia, las nuevas autoridades nacionalistas les denegarán esa libertad por la que tanto habían clamado ellos y dirán que la integridad territorial de sus respectivas repúblicas era algo que nadie tenía derecho a cuestionar. En fin, la hipocresía. De hecho, en febrero de 1992, el diplomático portugués José Cutileiro propuso un plan de paz según el cual Bosnia se convertía en una federación y las tres naciones de Bosnia pasaban a tener cada uno su propia autonomía. Tanto los serbios como los croatas de Bosnia se mostraron a favor de este plan y sus respectivos líderes firmaron el documento. Izetbegović, aunque de mala gana, lo acabó firmando también. Pero aquí entraron en juego nuestros amigos los Estados Unidos, que le aseguraron a Izetbegović que iba a tener su apoyo sí o sí, independientemente de si firmase o no el documento. Entonces, Izetbegović, al que no le gustaba la idea de una federación y quería una Bosnia centralista, acabará retirando su firma del documento. La implementación de este plan podría haber evitado la guerra, pero es que aquí tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es que después de más de 3 años de guerra, de una guerra brutal, donde murieron miles de personas, se acabaron firmando los acuerdos de Dayton, que daban todavía más autonomía a los serbios y a los croatas que la que les daba este plan inicial. Izetbegović era un nacionalista intransigente que no quería darle ninguna autonomía ni a los serbios ni a los croatas de Bosnia
y al final acabó arrastrando a su país a una guerra para acabar dándole todavía más autonomía a los serbios y a los croatas que la que proponía el plan inicial. Bosnia declarará su independencia un tiempo después de que lo hiciesen Eslovenia y Croacia, en marzo de 1992. Y cuando Bosnia proclame su independencia, los serbios de Bosnia proclamarán a su vez la independencia de los territorios serbios de Bosnia bajo el nombre de República Srpska. Y en abril de 1992 comenzará la guerra. El ejército popular yugoslavo tendrá un papel muy breve al principio de la guerra, pero se retirará rápidamente de Bosnia. Y la guerra se librará entre los nuevos ejércitos de Bosnia y de la República Srpska. Sorprendentemente, a pesar de que la República Srpska fuese quien quería separarse de Bosnia, el ejército de la República Srpska será un ejército muchísimo más capaz que el ejército bosnio. ¿Por qué? Porque un número muy importante de antiguos militares y de oficiales serbobosnios del ejército yugoslavo contribuirán a su formación y se harán con el control de una parte muy importante del material pesado que hasta entonces había tenido el ejército yugoslavo en Bosnia. Las fuerzas de la República Srpska tendrán dos objetivos a nivel político-militar. El primer objetivo era unir entre sí todas las zonas pobladas por serbios. Hay que entender que hasta ese momento las zonas serbias de Bosnia estaban en muchos casos separadas entre sí, y había aldeas bosnias musulmanas de por medio. Y las fuerzas de la República Srpska lo que buscarán es que ese territorio poblado por serbios sea continuo, aunque eso supusiese expulsar a los habitantes musulmanes de esos pueblos y cometer una limpieza étnica. Y el segundo objetivo político-militar de las fuerzas serbobosnias será la ciudad de Sarajevo, la capital. A las fuerzas serbobosnias no les interesaba tomar la ciudad como tal, porque Sarajevo era una ciudad habitada mayoritariamente por bosnios musulmanes, aunque hubiese una minoría serbia, sino que las fuerzas de la República Srpska lo que harán será someter a Sarajevo a un asedio con el objetivo de presionar a las autoridades políticas de Bosnia para que acepten las pretensiones de la República Srpska. Sarajevo será sitiada durante 3 años, hasta el final de la guerra. El sitio de Sarajevo fue uno de los sitios más duros de la historia contemporánea, con bombardeos constantes, cortes de agua y electricidad, escasez de alimentos, casas destruidas y, por supuesto, y desgraciadamente, numerosas víctimas civiles. Este conflicto, la guerra de Bosnia, será la peor guerra de las guerras que acontecieron a Yugoslavia, con diferencia. Cientos de miles de personas se convertirán en refugiados y todos los bandos serán responsables de distintas masacres, limpiezas étnicas, violaciones y crímenes contra la humanidad. Pero hasta ahora nos habíamos olvidado de otro actor, los croatas de Bosnia. Inicialmente, los croatas de Bosnia formaron un frente común con los bosnios musulmanes y apoyaron la independencia de Bosnia respecto a Yugoslavia. Pero entonces ocurrirá un hecho que sorprenderá a todo el mundo. Tudjman y Milosevic, los presidentes de Croacia y Yugoslavia, que hasta entonces habían sido acérrimos enemigos, se reunirán en la localidad serbia de Karađorđevo y pactarán repartirse Bosnia en una zona de influencia croata y en otra zona de influencia serbia. Desde 1992 hasta principios de 1994 se librará la guerra croato-bosnia dentro de la guerra de Bosnia, en la que los croatas harán lo mismo que sus homólogos serbios y lucharán por independizarse de Bosnia para unirse a Croacia. En esta guerra ningún bando se conformará con sus posesiones y la situación a nivel militar se acabará estancando, enfrentándose todos con todos. La situación humanitaria será crítica y se llegarán incluso a desplegar cascos azules de la ONU.
Pero esto no servirá para resolver el conflicto. Y aquí es cuando entrarán en juego los Estados Unidos y la OTAN. Dado que los bosnios y los croatas tenían una orientación prooccidental, mientras que los serbios tenían una orientación más bien antioccidental, y eran un obstáculo para esa implantación de esa idea de la que hemos hablado antes, de un mundo capitalista, liberal, globalizado y unipolar dirigido por los Estados Unidos decidirán posicionarse contra los serbios. Y sobre todo, a partir de 1994, es cuando los Estados Unidos y la OTAN comienzan a tener un papel más activo en el conflicto. Samo šališ, na Balkanu hoćeš vatru da zapališ. Da li je to istina ili se samo šališ? Na Balkanu hoćeš vatru da zapališ. Prijatelju stari iz prošloga rata, stavit ćeš i sebi omču oko vrata. Sa Srbima ne smije i nada se tjera, izgubit ćeš jako crni bombardera. Sa Srbima ne smije Lo primero que harán los Estados Unidos es forzar a sus dos aliados, a los bosnios y a los croatas, a firmar la paz entre sí. En segundo lugar, el desempeño militar de los bosnios musulmanes no había sido demasiado bueno. Entonces los Estados Unidos apostarán por armar y entrenar a las fuerzas croatas, que habían demostrado ser muchísimo más capaces. Y estas fuerzas croatas iban a ser la principal fuerza encaminada a derrotar a los serbios. La nueva alianza bosnia-croata conseguirá recuperar bastante terreno y poner a los serbios de Bosnia en un aprieto. En julio de 1995 se produce la tristemente conocida masacre de Srebrenica. La masacre más conocida y probablemente la peor de todas las que ocurrieron durante la guerra de Bosnia. En esta masacre, las fuerzas serbobosnias de la República Srpska, si bien es cierto que las cifras varían un poco según la fuente, asesinarán a en torno a 8.000 bosnios musulmanes completamente desarmados, constituyendo un crimen contra la humanidad como un castillo. Posteriormente, las investigaciones incriminarán a Ratko Mladic, el jefe del Estado Mayor de la República Srpska, como el máximo responsable de la masacre. Aquí hay que añadir que aunque la masacre de Srebrenica es la más conocida de todas las masacres que hubo en Bosnia, realmente no fue la única masacre que hubo. Ni tampoco solo los serbios cometieron masacres, porque es verdad que sobre todo desde Occidente se suele pintar a los serbios como los únicos que cometieron masacres y como los principales malos de esta película. Y la realidad es que en esta guerra todos los bandos cometieron masacres y crímenes contra la humanidad, y en esta guerra realmente no hubo buenos porque todos los bandos fueron malos. De hecho, la masacre de Srebrenica de 1995 cometida por los serbios no fue la única masacre que hubo en Srebrenica, porque antes de esta masacre en 1995 hubo otra en 1993 cometida por los bosnios musulmanes contra los serbios. En enero de 1993, en una fecha tan sagrada para los serbios como es la Navidad ortodoxa, las fuerzas bosnias musulmanas de Nasser Oric atacarán los pueblos adyacentes a Srebrenica, poblados por serbios ortodoxos, y masacrarán a numerosos civiles, en algunos casos además de manera bastante sádica, llegando incluso a cortarles la cabeza. Como bien he dicho antes, en esta guerra realmente es muy difícil saber quiénes fueron los buenos, porque en este caso es que todos fueron malos. Pero sí que es cierto que la masacre de Srebrenica, cometida por las fuerzas de la República Srpska en 1995, fue la peor de todas en cuanto a número de víctimas. El año 1995 también será el año en el que se reactive la guerra de Croacia, que hasta entonces había sido un conflicto más o menos congelado. El ejército croata, ahora muchísimo mejor armado y entrenado por los Estados Unidos, emprenderá varias operaciones
para recuperar el territorio perteneciente a la República Serbia de Krajina. Entre todas estas operaciones habría que destacar la Operación Tormenta en agosto de 1995. La Operación Tormenta será una operación militar masiva en la que el ejército croata conseguirá recuperar prácticamente todo el territorio de la Krajina sin casi oposición, pues la Krajina estaba defendida por un puñado de milicias. Esta operación militar irá acompañada de una limpieza étnica de toda la población serbia, que acabará abandonando la Krajina y huyendo a Serbia. Entre 200.000 y 250.000 serbios serán expulsados de su tierra, tratándose esta operación de la mayor limpieza étnica cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En este caso eran las fuerzas croatas quienes habían cometido un acto completamente salvaje, deleznable y criminal contra los serbios. A finales de agosto de 1995 se produce el bombardeo del mercado de Sarajevo, en el que morirán 100 personas. A pesar de que en este caso no se pudo determinar la autoría de este bombardeo, la OTAN aprovechará este hecho junto con la masacre de Srebrenica para entrar directamente en combate y lanzará la Operación Fuerza Deliberada. La aviación de la OTAN comenzará a bombardear objetivos en la República Srpska de manera masiva. Sin ninguna intencionalidad de defender a la OTAN, aquí hay que aclarar que al contrario que la intervención que se producirá después en Kosovo, que sí que será una intervención ilegal, esta intervención que se producirá en los momentos finales de la guerra de Bosnia sí que será una intervención militar autorizada por las Naciones Unidas. No obstante, en esta intervención militar la OTAN no se limitará a bombardear objetivos militares, sino que también bombardeará objetivos civiles y provocará la muerte de civiles serbios. Y aquí también tenemos que remarcar la hipocresía de los Estados Unidos, porque en ese momento los Estados Unidos se presentaban como los que iban a traer la paz a Bosnia, pero tal y como dijimos al principio del vídeo, precisamente fueron los Estados Unidos los que promovieron que Izetbegovic no firmase el Plan Cutileiro de Paz de 1992, con el cual la guerra podría haberse evitado directamente desde un principio. Como consecuencia de esta campaña de bombardeos, unida a los avances que estaban cosechando las fuerzas bosnias y croatas sobre el terreno, las fuerzas de la República Srpska acabarán levantando el sitio de Sarajevo y aceptarán sentarse en la mesa de negociaciones. En noviembre de 1995 se firman los acuerdos de Dayton, que ponen fin a la guerra y establecen una nueva estructura de gobierno en el país. Bosnia se dividía ahora en dos entidades, la República Srpska y la Federación de Bosnia y Herzegovina. A su vez, la Federación de Bosnia y Herzegovina se divide en una parte croata y en una parte bosnia musulmana, convirtiéndose Bosnia en un estado completamente ingobernable y casi se podría decir que incluso semifallido. Y tal y como hemos dicho antes, la guerra de Bosnia fue la peor de todas con diferencia. La guerra de Bosnia se llevó consigo a más de 100.000 muertos entre civiles y militares de todos los bandos. Y a todo eso habría que sumarle muchas otras barbaridades que se llegaron a cometer durante la guerra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo, en el que hablaremos de las guerras de Kosovo y de Macedonia y cerraremos el ciclo de las guerras yugoslavas. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, no dudéis en darle a me gusta y en suscribiros. Un saludo a todos.